Hola, licenciada, a continuación le vamos a presentar nuestra pequeña síntesis acerca del mundo de Sofía, o nuestra pequeña síntesis. El libro es muy interesante porque comienza con la historia de los grandes pensadores que contribuyeron al pensamiento filosófico. La novela comienza con Albert Kahn, padre de Hilde, quien al percatarse que es una chica muy solitaria, que él por sus labores laborales no puede compartir suficiente tiempo con su hija, él mismo decide escribirle un libro llamado El mundo de Sofía. El libro es muy interesante porque confunde al decodificador mostrando dos personajes, uno ficticio y el otro real. La novela comienza con el personaje ficticio mostrando que Sofía es el personaje real, pero en el transcurso de la novela el decodificador se puede constatar que el personaje real pues es Hilde. Hay que recordar que el personaje ficticio como el personaje real pues tiene características similares, como por ejemplo comparten la misma edad, la misma curiosidad, comparten el mismo interés hacia la filosofía y son personajes donde sus padres no pueden compartir suficiente tiempo con ellas. Es importante resaltar que la novela comienza con el mundo de Sofía, con el personaje ficticio, pero en sí la novela se basa en Hilde, que pues al final es la hija de Albert Kahn, quien es el padre que no puede compartir suficiente tiempo con su hija, y él mismo adopta la modalidad de poder escribirle un libro para darle a conocer la historia de la filosofía. En esta segunda parte podemos constatar que la novela de Sofía comienza cuando a través de cartas misteriosas suscitadas por un profesor desconocido, que en sí se desconoce su nombre, pero que en el transcurso de la novela él mismo nos develará quién es su nombre. El mismo profesor le hace preguntas a través de cartas misteriosas acerca del origen, acerca de los orígenes del universo. El profesor desconocido le insta a Sofía para que tome un curso de filosofía en donde él mismo le va a mostrar la historia y las etapas más importantes de la filosofía. En su primera lección que Sofía toma acerca de la filosofía, el profesor le da un paseo por la antigua Grecia sobre los filósofos más importantes de la antigüedad, como Tales de Mileto, Anaximandro, entre muchos más. En su segunda clase de Sofía, el profesor se centra en los filósofos más importantes y que resaltaron el pensamiento filosófico en la antigua Grecia, como Sócrates, Platón, Aristóteles, que marcaron toda una etapa en la antigua Grecia y sobre el pensamiento filosófico en la antigüedad. En esta tercera lección, el profesor Alberto Cons, quien desvela su nombre, le muestra la importancia de la filosofía o el pensamiento filosófico en la Edad Media. Le muestra a los personajes más importantes de la época y que marcaron su trascendencia, personajes como San Agustín, Santo Tomás de Aquino, que marcaron el pensamiento, donde ellos mismos pensaban que la esencia de las cosas provenía de un Dios creador y hermanaron la filosofía con la religión. Después de un largo viaje por la época media, el profesor Alberto Cot la lleva hacia la época contemporánea, donde le muestra los puntos más importantes de esta época, como el Renacimiento, con los grandes pensadores como Nicolás Copérnico, como Galileo Galileo, y después la lleva hacia el periodo de la Ilustración, con el comienzo del humanismo, y con los grandes pensadores que contribuyeron con sus grandes aportes a la filosofía, como René Descartes, el creador del racionalismo, y John Locke, el creador del empirismo, entre muchos. Es muy importante esta etapa de la novela de Sofía, porque el profesor Alberto Kong a la misma vez le desvela quién es el personaje original y le hace ver a Sofía que ella tan solo es un personaje ficticio creado por Alberto Kang para su hija Hilde. En resumen, podemos determinar que la novela de Sofía es un resumen acerca de la historia de la filosofía, la cual nos lleva a contemplar las diferentes etapas de la filosofía, comenzando desde la edad antigua con los presocráticos y con los socráticos, pasándonos hasta la edad media con el pensamiento de San Agustín, Santo Tomás de Aquino, y contemplando a la misma vez la época contemporánea o contemplando los dos puntos de vista que surgieron en esa misma época, como el Renacimiento y la Ilustración, y terminando con la época moderna con los grandes pensadores como Carlos Marx. Es importante resaltar que en esta novela se destacan personajes importantes como por ejemplo Sofía, que es el personaje ficticio, Hilde, que es el personaje protagonista pero que en el transcurso de la novela desvela su propia identidad, Alberto Cons, quien es el profesor que insta a Sofía a que tome el curso de filosofía, pero quien de principio era el que le enviaba las cartas a Sofía en la novela,
Y Albert Kahn, que es el padre y protagonista, escritor del mismo libro de la novela Sofía para su hija Hilde, quien al contemplarla muy solitaria decide mandarle el libro acerca de la historia de la filosofía. Para finalizar ya nuestro tema, licenciada, podemos determinar en conclusión que el libro nos llevó a profundizar acerca de los orígenes de las cosas, el de cuestionarnos realmente si estamos profundizando en las preguntas acerca de la esencia del conocimiento. El libro nos muestra la historia de la filosofía para que nosotros mismos contemplemos a los grandes pensadores y cómo fue que estos contribuyeron y cambiaron la realidad que hoy conocemos y cómo la filosofía ha contribuido a través de las diferentes etapas marcando una etapa en el pensamiento filosófico de cada persona. También para reconocer, licenciada, que pues la filosofía, en fin, es la madre de todas las ciencias y de las cuales surgieron las demás ciencias.